en que creemos muchas cosas que son buenas cuando en realidad son bastante malas, ¿no? Pues yo creo que todo aquello que sientes que no es correcto al 100%, yo creo que ya en sí estás detectando. Como un inicio sí, Sí. pero ya después, sabiendo que hay una palabra revelada, no podemos guiarnos por nuestros sentimientos No. ni por nuestras emociones, porque si no, nunca llegaríamos, o sea, no habría objetividad. Uh-huh. Y llegamos a la relatividad de la moral, que es lo que se vive hoy en día en el posmodernismo, que niegan la existencia de una moral absoluta. ¿Ok? ¿Quedaron claras las aclaraciones? Okay. Vale. Entonces, terminamos, gracias a Dios, ya de ver soberanía. Nada más recuerdo la forma en que debemos de responder a la soberanía de Dios, que es con un santo temor, con una obediencia verdadera, una entera resignación, gozo y agradecimiento y adoración. ¿De acuerdo? Y empezamos a hablar de la inmutabilidad. Vimos, a ver, ¿podemos definir la inmutabilidad como que Dios no cambia? Y que no está sujeto a cambio. Eso es muy importante. O sea, no solo que no cambia, porque si no podría cambiar en un momento por así quererlo, pero no puede cambiar porque si no dejaría de ser Dios, como empezamos a ver, que la inmutabilidad está intrínsecamente relacionada con su deidad. ¿Ok? Entonces, exactamente. Y si cambiara, dejaría de ser Dios. Entonces, por eso no solo es que no cambia, sino que no puede cambiar. ¿Ok? Y pusimos el ejemplo de ir de lo más estable a lo más inestable, y hablando de lo más estable que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, pues hablamos de los astros, de los seres celestiales que podemos apreciar, el sol, la luna, las estrellas, pero aún así vimos que ellos fueron creados y por ende son mutables y además van a perecer. Hablamos también de que varios atributos van a confluir, y lo vamos a seguir viendo, con la inmutabilidad. Van muy de la mano, ¿ok? Lo que implica que Dios es inmutable es que lo que Dios siempre fue, siempre ha sido, siempre será. Vimos que no puede cambiar porque sería, si fuera para mejor, sería entonces que no es perfecto, y sería para peor, entonces dejaría de ser perfecto, igualmente de ser santo. Y vimos, insisto, que la inmutabilidad es algo inherente a Dios como creador, en el sentido de que lo opone a lo que es la creación. Toda la creación, todo ser creado por sí mismo es mutable. El hecho de que sea creado lo hace mutable. Y incluso vimos hablando de la santidad como, aún aquello, como dice Apocalipsis, que aquellos que son santos, santifíquense, porque nuestra santidad es imperfecta, nuestra santidad práctica, no la posicional, que también hice mención. Dios es el mismo perpetuamente, y pone el ejemplo de una roca, no porque una roca sea eterna o sea inmutable por sí misma, porque sabemos que eventualmente será destruida, pero sí en comparación de lo que acontece, por ejemplo, con el océano. Y vimos también el ejemplo en Isaías, como los montes, toda la creación va a pasar, pero su palabra no va a pasar. ¿Sí? Dios no evoluciona, Dios no crece, no mejora ni empeora. Por eso Él es categórico al decir, yo soy Jehová y no cambio. ¿Ok? Hablamos cuando también acerca de lo que es la promesa que hizo Dios a Abraham, que le dijo, que le juró por sí mismo que su promesa iba a permanecer, y eran dos cosas inmutables: la promesa y él mismo, el juramento sobre sí mismo. Son dos cosas totalmente inalterables y son reflejo del carácter inmutable de Dios. Tozer escribió: el Dios eterno permanece inalterado e inalterable, es decir, Él es inmutable. Y hablamos cómo la inmutabilidad está relacionada con la esencia de lo que es Dios. Al ser Dios un ser increado, autoexistente, es inmutable, la aceidad. Existe por sí mismo y entonces no depende de nada. Si hubiera algún poder o algún ente exterior a él que lo motivara, que lo cambiara o que lo alterara, no sería Dios. Y hablamos justamente cómo en la forma en que se revela a Moisés, cuando dice yo soy el que soy, está hablando también no solo de la eternidad y de la autoexistencia, sino también está manifestando que yo fui, yo soy, yo seré. Es decir, no cambia. Igualmente hablamos de que Dios es uno. El hecho de que sea uno es que no tiene partes y por ende no se modifican.
Aun cuando mora en nosotros, en los hijos de Dios, eso no implica que cambie, porque no se confunde con nosotros. Seguimos siendo seres independientes, en el sentido de que somos dos seres diferentes. Obviamente nosotros dependemos de Él. Hablamos también de la diferencia de la inmutabilidad con la eternidad. ¿Se acuerdan el ejemplo que di acerca de la canción que puso Tozer de una nube? Que cómo cambia, que luego es nieve, que luego es rocío, que etcétera, etcétera, etcétera. Eso podría hablar de la eternidad, pero no de la inmutabilidad. ¿Ok? No es lo mismo, aunque están intrínsecamente relacionadas. Siendo Dios atemporal, anterior al tiempo, eterno, el tiempo no lo cambia. No va a haber nunca un tiempo en que no habría Dios, ni jamás habrá un tiempo en que no exista Dios. Dios es eterno y siempre es el gran yo soy. Siendo infinito no se le puede añadir ni quitar nada, porque entonces se alteraría esa infinitud. Y también vimos que Dios no puede dejar de ser Dios, si no, no sería Dios. Existe un argumento muy interesante, porque hay algunos carismáticos que pretenden alegar que cuando muere Cristo en la cruz, muere también su espíritu, pero eso hubiera implicado que hubiera dejado de ser Dios. Eso es imposible. Dios no puede dejar de ser Dios, porque entonces no sería Dios. Y concluimos con una frase de Tozer que dice: el Dios perfecto, absoluto e infinito no puede convertirse en ninguna otra cosa o ser, sino en lo que Él es. ¿De acuerdo? Ahí concluimos. ¿Dudas? ¿No? Ok. Dios también no cambia, es decir, es inmutable en sus atributos. Son esenciales a Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos? Dios dice lo que es de él y lo que dice de Él es verdad. Siendo verdad y siendo que Él no miente, no pueden cambiar sus atributos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Dios siempre, todos sus atributos están siempre en operación y están siempre en equilibrio. Por eso fue que vimos la reacción de Moisés cuando vio la espalda, cuando vio la gloria de Dios en Éxodo 34, versículos 5 a 7. Si voy muy rápido, avísame, porque me emociono. ¿Bien? Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a miles, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esa exclamación es justamente de atributos que son eternos de Dios y que, como lo vimos en algún momento, se iba a convertir esta declaración en una especie de bandera, de un reconocimiento constante del pueblo de Israel, con palabras más, palabras menos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Atributos constantes que ejerce Dios. Como lo vimos cuando hablamos de soberanía, el hecho de que, por ejemplo, algunos reciban gracia y otros justicia, no es que cambie Dios. No es que hoy vamos a hablar un poquito más de eso, pero no es que altere esos atributos, sino que los ejerce soberanamente. ¿Ok? Y eso no va a cambiar, la forma en que los ejercen no va a cambiar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la omnipotencia? Va a pasar muy semejante con lo que veíamos. Si pudiéramos hablar de que Él pudiera tener más poder del que tiene, entonces no era omnipotente. Si pudiera tener menos poder, entonces dejaría de ser omnipotente. ¿Ok? No cambia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el gobierno, la soberanía y la providencia de Dios que vimos en el estudio, en el tema anterior? Si cambiara, no existiría el orden, no tendríamos orden, habría caos. Pink dice: nada, aparte de la voluntad y el poder sustentador de Dios, impide nuestra aniquilación. ¿Se acuerdan que lo vimos como Dios sustenta todo? Es Dios sustentando todo, es Dios que no cambia, no se altera y soberanamente gobierna eternamente con esos atributos en perfecto equilibrio y en perfecto ejercicio. ¿Ok? Dependemos de Dios completamente. Salmos 66, 9.
Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Nosotros dependemos completamente de Dios. Si Él cambiara, estaríamos en graves problemas. Pero Él sustenta todo y lo sustenta eternamente e inalterablemente. Porque Él es estable, es que hay orden. Él sustenta todo, como lo vimos en Hebreos 1:3. Yo se los leo. El cual, refiriéndose a Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ok? Él lo sustenta. Y el hecho de que no vemos de repente aparecer un ser de la nada, que no aparece, por ejemplo, una piedra que de repente no existía y aparece y hiere, es porque Dios es estable. ¿Ok? Dios no cambia, es inmutable. Pero eso también debe de hacernos reflexionar respecto a otros aspectos de su carácter. Por ejemplo, su amor y su misericordia. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces vemos su amor y su misericordia actuando, y lo habla en forma eterna. ¿Qué implica eso? Obviamente lo que hemos venido viendo, que el amor de Dios no depende de nosotros, no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, no de que lo hayamos elegido, no depende de eso. Si hoy conocemos de Dios es por su gracia y misericordia, y como lo vimos, ¿cuándo empieza ese amor? Cuando nos elige, y cuando nos elige en la eternidad pasada. ¿Okay? Por eso podemos hablar de un amor eterno. Por ejemplo, Juan 13:1. Jesucristo está a punto de ser entregado y les va a dar una lección muy importante a sus discípulos, una lección que impactaría sobremanera a Juan, de tal forma que él es el único que registra este evento, que es cuando lava los pies a sus discípulos. Pero fíjense lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces vemos un amor eterno y que no cambia. Sabiendo que uno de ellos lo iba a entregar, sabiendo que lo iban a abandonar, que Pedro lo iba a negar. ¿Y qué pasó con él? Él los amó, porque su amor no depende de nosotros. No nos ama más porque hoy sí leímos la palabra, hoy sí oramos. No nos ama más, ni nos ama menos porque lo hayamos hecho. Estamos hablando de un amor eterno e inalterable. Salmo 105. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. ¿Para cuándo es su misericordia? Para siempre, es eterna. ¿Eso implica que va a tener misericordia con todos? No, porque también lo dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia. Pero a quien le ha extendido su misericordia va a ser eterna, no cambia. ¿Ok? ¿Vamos claros? ¿Dudas? ¿No? Ok. ¿De qué más podemos hablar que Dios es inalterable o inmutable? En sus perfecciones, en su carácter. ¿Qué pasa con su conocimiento? Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Entonces, Dios no aprende, Dios no ha ganado conocimiento y por supuesto no ha perdido conocimiento. Su conocimiento es perfecto. Lo incluye todo, aún el futuro, como abundantemente lo vimos al hablar de la soberanía. Si no fuera así, no podríamos confiar en Él. ¿Por qué? Porque el reflejo de su conocimiento está ¿en dónde? En su palabra. Y no habría entonces una verdad en la cual basar tanto nuestro conocimiento de Él como de la realidad que nos rodea. ¿Queda claro? Fíjense, Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Lo vimos cuando hablamos de la palabra de Dios como la Biblia como la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Pero el hecho de que su conocimiento sea perfecto y que no cambie, podemos tener certeza
de que esta palabra no va a cambiar, que es verdad.